Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar con nuestro análisis al respecto de la figura de Jesús y del surgimiento ideológico y teológico del cristianismo. En este vídeo vamos a ver la importancia que tiene el contexto para una correcta interpretación de escritos que vienen de la antigüedad. En vídeos anteriores empecé un análisis quizás un poco más técnico, aunque obviamente sin entrar en pormenores. De cada uno de estos temas existen cientos de trabajos muy pormenorizados, muy profundos, y lo que he hecho es simplemente trazar aquellos puntos que considero son los más importantes. Entonces, ni he visto todas las cuestiones que hay que tener en cuenta para un análisis correcto de los textos que vienen de la antigüedad, y tampoco los temas que he visto los he visto con la profundidad que posiblemente se merecen. Entonces, en vídeos anteriores hice un estudio a partir del vídeo 6 de esta sección al respecto de cómo se investiga y cómo se analiza actualmente la figura de Jesús, cómo se interpretan los textos neotestamentarios y cómo se puede reconstruir la historia del cristianismo. Hemos visto cuáles son las fuentes principales que nos permiten estudiar a Jesús y estudiar el surgimiento del cristianismo. También hemos visto lo importante que es datar esos textos para darles más o menos autenticidad y credibilidad. Hemos visto en qué consiste la exégesis y la eisegesis y lo importante que es no dejarnos llevar por la eisegesis y poner en los textos nuestras ideas. Hemos visto lo importante que es el análisis histórico para poder entender el significado de ciertas máximas y de ciertas ideas que se encuentran en escritos que vienen de la antigüedad. Hemos analizado también la moral de Jesús y su vinculación profunda con el judaísmo, lo que nos permite situar a Jesús dentro de su ambiente cultural. Hemos visto también Jesús y la casuística judía, lo que nos permite lo mismo, es decir, que nos permite situar a Jesús en el siglo I y dentro de un ambiente judío, pero con algunas influencias helénicas. Y también hicimos un análisis de Jesús y los milagros con la finalidad de entender que el espiritismo no puede caminar por una senda que nos aproxime a lo maravilloso, a lo sobrenatural, y que debemos tener en cuenta las fuentes a la hora de interpretar correctamente estos milagros. En este vídeo vamos a hablar, como ya he dicho, del contexto en la exégesis, y será el último vídeo que dedique a este aspecto un poco más técnico. Ya a partir del vídeo siguiente empezaré a analizar si Jesús existió históricamente, es decir, si tenemos pruebas actuales que confirmen que existió Jesús históricamente. Y luego pues empezaremos con un poquito de historia muy rápida del pueblo judío y entraremos ya de lleno en la historia del cristianismo, acudiendo, eso sí, a las fuentes y no a obras mediúnicas o obras romanceadas que pueden dar una visión ética, pero que en muchas ocasiones se apartan de la realidad histórica. Como digo, hoy vamos a hablar del contexto. El contexto es fundamental a la hora de interpretar un escrito que viene de la antigüedad, porque si no lo interpretamos en su contexto, perdemos el sentido original que los autores que escribieron el texto le quisieron dar. Por lo tanto, antes de interpretar cualquier escrito que viene de la antigüedad, es necesario comprender el contexto en el que está escrito. Esto no es algo que se haga actualmente, es algo que se hace desde hace mucho tiempo, y fue August Keil quien, con una obra que se publicó creo que aproximadamente por el año 1800, sentó las bases de lo que significa un análisis histórico, un análisis correcto, un análisis científico, si cabe, de cualquier obra que viene de la antigüedad. Y dentro de esas características que debe tener ese análisis, situó comprender
en su contexto cada uno de los escritos para entender realmente lo que significaron. Esto es importante porque, repito, si no se hace, estamos dando un significado impropio a las palabras que pueden ser dichas por estos autores. Me gustaría narrarles algo que me sucedió en el grupo espírita de Córdoba. Estudiando el libro de los espíritus llegamos a una pregunta donde Allan Kardec cuestiona sobre el alma de los que en esa época se consideraban idiotas, se consideraban cretinos, etc. Y explicamos que obviamente actualmente esa pregunta estaría fuera de todo lugar. Esa pregunta, si se hubiese hecho actualmente, incluso sería una pregunta que podría considerarse hasta de mal gusto, pero que esa pregunta debe entenderse en el momento histórico, en el momento cultural, en la concepción que se tenía de un ámbito psicológico y psiquiátrico de esas personas que tenían una discapacidad intelectual, una discapacidad psíquica, y que si no se comprende ese texto de Kardec dentro de ese contexto cultural en el que se dice, pues obviamente cuesta un poco creer que se puedan hacer ciertas preguntas. Después de la reunión, una persona que asistía a la reunión me dijo precisamente eso, que cuando había leído esa pregunta del libro de los espíritus se sintió bastante perpleja, ¿no? Se preguntó cómo es posible preguntar algo así. Y que, pues después de nuestra explicación, ahora comprendía el por qué Kardec había hecho esa pregunta. Cuento esto simplemente para entender lo importante que es comprender el contexto en el que un escrito de hace 150, 160 años debe entenderse, porque si no se puede perder el sentido con el cual el autor escribió esas palabras. Pues imagínense que nosotros estamos hablando de una obra relativamente reciente, 150, 160 años, dentro de una cultura europea que nos es bastante cercana. Ahora bien, piensen que las obras neotestamentarias se escribieron hace unos 2000 años y en una cultura que nos es totalmente distinta a la nuestra, y en muchas ocasiones una cultura que nos es bastante desconocida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos interpretaciones de acuerdo a nuestra forma de pensar actualmente. Si no entendemos que nuestra cosmovisión general de la realidad, del mundo, de la vida, del ser humano, es muy distinta de estos autores que escribieron esos textos y queremos poner nuestra cosmovisión en esos autores, lo único que estaremos haciendo será poner nuestra idea en boca de alguien que escribió hace 2000 años y que posiblemente tenía una idea totalmente distinta. Por lo tanto, si queremos entender qué pensaban exactamente los autores originales, y digo exactamente entrecomillándolo porque hay muchas circunstancias en las que no se puede saber qué es lo que estos autores pensaban, es fundamental entenderlos en su contexto histórico, cultural, religioso, etc. Por lo tanto, quiero ya con este vídeo, que repito va a ser el último que analice estas cuestiones técnicas, resaltar la importancia de estas cuestiones si lo que queremos es dilucidar el pensamiento original que tuvieron los autores. Dicho esto, es importante comprender que el contexto del Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento, que es la fuente principal en la que nosotros podemos encontrar la figura de Jesús y en la que podemos encontrar las enseñanzas de Jesús, ese Nuevo Testamento se escribe dentro de un contexto religioso específico. Además, se escribe con una finalidad mesiánica. El Nuevo Testamento es una obra principalmente querigmática.
Es una obra que pretende presentar a una figura en concreto como el Mesías y Salvador de la humanidad. Por lo tanto, la finalidad del Nuevo Testamento es fundamentalmente mesiánica y siguiendo una línea religiosa del Antiguo Testamento. Si no entendemos esto, muchas ideas del Nuevo Testamento no se pueden entender, porque ellas están escritas teniendo en cuenta estas características que hemos dicho. Esta es una tabla que ya puse en un vídeo anterior, que nos dice un poco cómo se escribe el Nuevo Testamento. Dedicaré algunos vídeos a explicar cómo se redactó el Nuevo Testamento, por quién se redactó, cuál fue la finalidad de esa redacción, pero es importante que entendamos que en el Nuevo Testamento existen cerca de 1000 citas al Antiguo Testamento. Y esas citas tienen una finalidad y hay que entender cuál es la finalidad de esas citas para poder entender qué quiere decir o qué quieren decir ciertos escritos del Nuevo Testamento. Vamos a poner algunos ejemplos, en concreto voy a acudir a uno, es un texto difícil, es un texto que cuesta actualmente comprender e interpretar y que se encuentra en Marcos 15, 34. Voy a leerlo, ahí está lo siguiente. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una de las pocas frases en arameo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Si nosotros queremos interpretar ¿qué es lo que pasó por la cabeza de Jesús para decir estas palabras? Podremos conjeturar casi indefinidamente. Desde aquellos que piensan que Jesús, a pesar de su evolución, era un ser humano y que en determinado momento pudo sentirse abandonado por Dios, hasta aquellos que piensan que realmente Jesús no dijo esto y que esto posteriormente lo agregó el evangelista, o incluso hay quienes piensan que esto se cambió posteriormente por la Iglesia Católica. Es decir, nosotros podríamos estar conjeturando al respecto de este tema. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis dentro del contexto en el que se encuentra, vamos a ver que estas palabras tienen sentido no quizás porque fueron dichas por Jesús, sino por el marco contextual en el que se encuentran. Estas palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, solo se pueden entender dentro del Salmo 22. Voy a leer el Salmo 22 y ahora lo vamos a analizar. Dice lo siguiente, del maestro del coro sobre la cierva de la aurora. Salmo de David. Fíjense cómo empieza el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche no hay silencio para mí. Mas tú eres el Santo que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Fíjense cómo ahora, si se entiende Marcos 15:34 a la luz del Salmo 22, estas palabras se entienden completamente. Cuando nosotros leemos a Marcos, vamos a ver que dentro del pueblo judío el conocer casi de memoria el Antiguo Testamento era algo habitual. Cuando un judío leía Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo primero que se le venía a la mente era el Salmo 22, porque esto es una referencia clara al Salmo 22. ¿Qué es lo que presenta el Salmo 22? El Salmo 22 presenta una época en la que Israel parecía que había sido abandonada por Dios. Sin embargo, a pesar de ese abandono, el Salmo termina con palabras de esperanza. Fíjense a partir del versículo 4 lo que dice el Salmo.
Mas tú eres el Santo que moras en las laúdes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, fíjense, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron salvo. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Uno de los mayores problemas que tenían los seguidores de Jesús era justificar su mesianismo después de que había muerto en la cruz. Y una de las formas que tuvieron para justificar su mesianismo fue acudir a escritos del Antiguo Testamento. En este escrito, aunque lo que se presenta es un aparente abandono de Dios al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel esperó y confió en Dios, Dios los ayudó, Dios los salvó, Dios los liberó. Por lo tanto, lo que quiere decir Marcos cuando está escribiendo estas palabras de Jesús es que a pesar de su muerte en la cruz, Él es el verdadero Mesías. Y si tenemos fe, tenemos confianza en Él, Él nos liberará. Era una forma de justificar su mesianismo a pesar de que había muerto en la cruz. Lo más probable es que Jesús nunca dijera estas palabras. Sin embargo, cobran sentido en la mente de un seguidor que quiere demostrar que Jesús es el verdadero Mesías del pueblo de Israel. Por eso, y este es uno de los cientos y cientos de ejemplos que se pueden poner a la hora de hacer un análisis del Nuevo Testamento, es importante comprenderlos dentro de su contexto, porque si no se comprenden dentro de su contexto, no faltarán elementos para analizar, no faltarán discusiones, no faltarán argumentos, no faltarán que cada uno lo explique a su manera, pero realmente no se comprende el objetivo que tuvo el escritor original a la hora de poner esos textos y a la hora de poner esas ideas. Otra cuestión que es muy importante a la hora de analizar un texto es que si nosotros lo aislamos del conjunto, el significado va a cambiar. Imagínense, esto es un ejemplo, pero es un ejemplo que se puede extrapolar a la realidad. Es simplemente un ejemplo porque no puedo poner un capítulo entero, por ejemplo, de la obra de Justino, Diálogo con Trifón, para explicar esto. Entonces, esto es una recreación, pero si ustedes leen el capítulo primero de la obra Diálogo con Trifón, van a ver que esto que he escrito aquí es casi un resumen pequeño de ese capítulo. Imagínense que yo digo que Justino Mártir dijo lo siguiente: el alma de los hombres tiene varias existencias, y en unas pagan los errores cometidos en las anteriores, siempre con la finalidad de depurarse. Si yo digo que Justino Mártir ha escrito esto, es bastante evidente deducir que Justino Mártir creía y era reencarnacionista. Ahora bien, imagínense que el texto completo es el siguiente. Los helenistas creen erróneamente que el alma de los hombres tiene varias existencias, y en unas pagan los errores cometidos en las anteriores, siempre con la finalidad de depurarse. Esta idea es totalmente contraria a la proclamada por nuestro Señor y debe ser anatema. En este caso, Justino no es reencarnacionista. ¿Con esto qué quiero explicar? Que cuando sacamos citas de o bien el Nuevo Testamento o bien de escritores cristianos, debemos entender esas citas dentro del contexto en el que se encuentran. Es muy común dentro del movimiento espírita hablar de padres apostólicos, de apologetas cristianos, de padres de la Iglesia, para decir que afirmaban muchas de las ideas que nosotros como espiritistas tenemos. Y en algunos casos es verdad, pero en otros casos es que nuestro análisis se hace sacando esas afirmaciones de estos padres de la Iglesia del contexto en el que se encuentran. Esto es algo que pasa, por ejemplo, con Justino. A mí se me ha dicho que Justino era reencarnacionista y creía en la reencarnación.
Pero si nosotros leemos todo el capítulo primero de la obra Diálogo con Trifón, vamos a ver que Justino cita la idea de los helenistas al respecto de la reencarnación para posteriormente combatirla, y llega a la conclusión de que un cristiano no puede aceptar esas ideas. Por lo tanto, es muy importante, y esto debe hacerse con mucho cuidado a la hora de citar autores cristianos primitivos para decir que confirmaban nuestras ideas, porque en muchas ocasiones, repito, esas citas se hacen sin tener en cuenta el contexto. Obviamente la finalidad de estos vídeos, aunque posiblemente sobre todo de Orígenes, que es en el que más claro están esas citas, posiblemente dedico un vídeo a Orígenes, pero la finalidad, repito, de estos vídeos no es hacer un análisis pormenorizado de cada uno de estos autores. La finalidad principal es llamar la atención en un movimiento espírita en el que muchas veces se hacen citas muy a la ligera de autores que en la mayoría de los casos no se han leído en profundidad. Muchas veces lo único que sabemos de un autor es esa cita que en muchas ocasiones está incluso sacada de su contexto. Por lo tanto, si en el espiritismo vamos a decir que el espiritismo es cristiano, si vamos a decir que el espiritismo se fundamenta en las enseñanzas de Jesús, como muchos dicen, si vamos a decir que el espiritismo es el cristianismo redivivo, etcétera, tendremos como mínimo que conocer realmente qué pensaban estos autores, cuál es la historia real del cristianismo y si realmente el espiritismo tiene analogía con estas ideas que tuvieron los autores cristianos primitivos, porque es muy fácil decir es que todos los cristianos primitivos eran reencarnacionistas. Sin embargo, cuando uno lee a los cristianos primitivos, cuando uno lee a los padres apostólicos, uno no encuentra la reencarnación en los padres apostólicos. Por lo tanto, creo que con este trabajo lo que busco es simplemente llamar la atención a que muchas veces estamos haciendo citas y estamos haciendo afirmaciones que pueden no estar contrastadas históricamente. Y cuando una ideología se permite citar ideas que no existen y se permite fundamentarse sobre principios erróneos, los días y el futuro de esa idea es bastante cuestionable. Con esto quiero terminar, repito, esta parte técnica diciendo que traer realidad al espiritismo nunca puede perjudicarle. Va a perjudicar, sí, a aquellos que se han hecho un espiritismo cristiano, que se han hecho un espiritismo basado en un mito, que se han hecho un espiritismo basado en una historia que es muy distinta de la historia que nos han contado, pero que si nosotros queremos que el espiritismo sea una fuerza que permita progresar a la humanidad y que pueda aportar su granito de arena a la humanidad, no podemos en ningún momento dejarnos llevar por la fantasía. Traer la realidad histórica al espiritismo solo puede beneficiarle, mientras que vivir en ideas que hoy ya están superadas y que incluso teólogos católicos, que incluso teólogos protestantes están ya vislumbrando, flaco favor puede hacer a una filosofía que se presenta como racionalista y que en algunos casos incluso se presenta como ciencia. Con esto termino. Voy a dejarles, como siempre, mi correo electrónico para aquellos que quieran escribirme. También debajo de esa forma voy a dejar el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.